Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia versus la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar señalando las diferencias entre ambas que son más que claras en toda la Biblia. Antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Si nosotros hemos escuchado las teorías de conspiración de los influencers, pues los que quieren llamar la atención sobre Nelson Darby y John Nelson Darby, perdón, y demás teorías de conspiración que no, mi amigo. El arrebatamiento es una doctrina bíblica que está en la Biblia tan atrás a como cuando los apóstoles escribieron las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos que notar que últimamente es una modalidad y pues todo esto es parte de la apostasía de los últimos tiempos. Mucha persona atacando el arrebatamiento, esto no es casualidad. Mucha persona atacando el Viejo Testamento, esto tampoco es casualidad. Hasta atacan la figura de nuestro Señor Jesucristo. Nada de esto debe de sorprendernos, pues todo esto estaba ya profetizado. ¿Ok? Nosotros solamente vamos a exponer lo que está escrito en la palabra. Lo que digan las otras personas es irrelevante. ¿Ok? Esas personas siempre van a decir que nosotros somos los que estamos indoctrinados, sin darse cuenta que ellos están indoctrinados. Ellos están trayendo nueva revelación, cosas que nunca antes se habían cuestionado. Ellos la están trayendo. La palabra también nos advierte sobre este tipo de personas y tenemos que tener nuestra mente bien abierta. Vamos a pasar a ver ahora lo que es la segunda venida. Aquí en Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, Pablo nos está describiendo un evento que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y mire, note lo que él dice sobre esto. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Aquí Pablo nos está hablando que hay un momento en el que el Señor viene con sus ángeles en el cielo para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Aquí no dice que nadie va a subir a donde Él está, ni que Él va a subir a gente a donde Él está, a las nubes. Nos dice que el Señor va a venir a dar retribución. ¿Ok? Note el contexto. En esta venida del Señor, Él viene a dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis 19, del 11 al 21, que lee: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aquí vemos a Dios bajando con sus ángeles, con sus ejércitos celestiales hacia la tierra. Note todas las diferencias que usted va a ver en esto a la narración del arrebatamiento. Note cómo Cristo se está manifestando en este texto bíblico para que usted pueda llegar a la conclusión de que son dos eventos completamente separados. Vamos a ver ahora Zacarías, la visión que él tuvo sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 14, del 3 al 4 lee: después saldrá Jehová y peleará con todas aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos será partido por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande.
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí vemos que claramente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él pone pie en tierra. Por eso se le llama segunda venida, porque comparado con la anterior, también Él puso pie en tierra. Eso es algo bien importante. Bien, ahora vamos a pasar a los textos que nos hablan del arrebatamiento. Hay muchos más que nos hablan de la segunda venida, pero con el cuestión de tiempo solamente tomé esos que les mencioné y lo mismo haré para el arrebatamiento de la iglesia. La teoría que usan las personas que no creen que el arrebatamiento de la iglesia viene 7 años antes de la gran tribulación es debido a que ellos dicen que el arrebatamiento sí va a ocurrir en el momento de la segunda venida. O sea, la iglesia pasa por toda la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, ahí llama a la iglesia en el cielo y de ahí mismo nosotros bajamos automáticamente a la tierra para que el Señor Jesucristo juzgue a las naciones y demás. Eso no es lo que la palabra del Señor narra. La palabra del Señor narra dos eventos completamente separados y tenemos que entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él pone pie en la tierra, está más que establecida en la palabra del Señor, donde se establece que Él pisa tierra. Contrario al arrebatamiento de la iglesia, donde en ningún momento Él pisa tierra. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 10, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, acuérdese la voz que Juan escuchó como trompeta que le dijo, sube acá. ¿Ok? No es casualidad. Trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir al Señor en el aire. El Señor no toca la tierra. Esta no es la segunda venida del Señor. Por lo tanto, tratar de juntar la segunda venida del Señor con el arrebatamiento para crear un argumento, no forzar una falacia hombre de paja para decir que el arrebatamiento no existe por eso, es deshonesto, porque es más que claro que la palabra establece que son dos eventos diferentes. De hecho, este capítulo Pablo lo termina con palabras de aliento para nosotros, para el pueblo. Y no se menciona para nada que el Señor venga en calidad, no habla para nada en calidad de juicio, ¿no? En calidad de que Él pisará la tierra para juzgar, para juicio. Este capítulo en su totalidad no nos narra este contexto. En Lucas 21:36 tenemos al Señor dándonos una advertencia. Dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es cuando el Señor nos está hablando y advirtiendo sobre las cosas que pasarán en los últimos tiempos. En ningún lado de la historia se nos muestra que los apóstoles o la iglesia escapó de cosas por venir. Ellos pasaron por todo lo que tenían que pasar. En ningún otro lado de la palabra se nos dice que la iglesia va a pasar por tribulaciones o juicios. Al contrario, aquí el Señor nos está hablando de que estemos velando todo el tiempo. ¿Para qué? Para escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Escapar de qué? ¿Qué son estas cosas que vendrán? Pues las cosas que el Señor profetizó vendrían en el fin de los tiempos, porque ¿de qué cosas vamos a escapar? No tiene lógica. Marcos 13, 32 al 37.
Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. ¿Ven? Lo que nos dijo en el texto anterior. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Pues velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si al anochecer o al medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Lo que él les dice a ellos, o sea, a los discípulos, a los judíos, los dice a todos, velad. Esto, el arrebatamiento es un momento, como se nos narra en la palabra, de momento. En un abrir y cerrar de ojos, como nos dice Pablo, seremos transformados y arrebatados. Mas, sin embargo, la venida de nuestro Señor Jesucristo es todo un evento se ve cuando Él viene, todo ojo le ve. Él viene con sus santos desde el cielo, es un evento enorme, a diferencia del arrebatamiento. Miren aquí, en este otro versículo, 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un evento de repente. A la final, trompeta. Note la voz de Juan que lo llamó como trompeta, que esto no son las 7 trompetas de juicio. Estas no son las trompetas con juicio. Absolutamente no. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es un evento aparte a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora quiero que analicemos Apocalipsis 19 del 7 al 9. Aquí se nos está hablando de un evento, las bodas del Cordero, y yo quiero que usted ponga atención a las vestiduras. Vamos a hablar ahora de dos tipos de multitudes que están con el Señor y sus vestiduras son diferentes. Aquí dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Note bien cómo estaba vestida la iglesia. Vamos a Apocalipsis 7, del 9 al 15. En el versículo 9 dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Noten que aquí hace una distinción de estas personas que como que tienen palmas en las manos, diferente a todas las otras personas que se nos narra en la palabra que están frente al Señor, especialmente los de las bodas del Cordero. Note la diferencia de las vestiduras de las bodas del Cordero que las leímos anteriores a las vestiduras de estas personas. Solamente nos dice que tenían palmas en las manos, que eran de diferentes lugares del mundo y tenían vestidos de ropas blancas, punto. Ni lino fino ni nada, ropas blancas. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Por qué el anciano se extrañó
de que esas personas estuvieran allí? Pues nos contesta más adelante. ¿Y quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Note cómo hace una distinción entre las ropas de lino fino, unas ropas preciosas, blancas, de lino fino, a unas ropas blancas que fueron emblanquecidas por la sangre del Cordero. Y note cómo estas personas, para emblanquecer sus vestimentas, han tenido que salir de la gran tribulación y emblanqueciendo la ropa con la sangre del Cordero. Estas personas tuvieron que dar su vida porque son las personas que salieron de la gran tribulación. Dieron su vida para poder estar donde está el Señor. Por eso es que hace la diferencia, y estas son personas que vienen con palmas en las manos, completamente distintas a la iglesia del Señor, que fue la que se fue en el arrebatamiento. Note la diferencia en las vestiduras, pero la palabra nos habla más todavía sobre la distinción de vestiduras. Y algo importante antes de pasar al próximo versículo, estas personas lavaron, emblanquecieron sus ropas, las lavaron. ¿Usted lava algo que está limpio? No. Por lo tanto, estas personas fueron las que se quedaron porque tenían sus vestiduras sucias y las lavaron con la sangre del Cordero, dando su vida por el Señor. Y así lavaron sus vestiduras y pudieron entrar. Note que aquí dice que ellos bajo su propia mano, por su propia mano, ellos y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No fue que el Señor les puso las vestiduras, como se nos narró en el texto anterior, comparando la ropa con las de lino fino, con las bodas, los que están en las bodas del Cordero. Dos tipos de personas diferentes para dos tipos de eventos diferentes. En Apocalipsis 3, del 3 al 5, nos dice, y acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, nuevamente énfasis en velar, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, andarán conmigo. ¿Usted sabe quién nos dice la Biblia que caminaba con Dios, andaba con Dios? Enoc. Y Enoc fue raptado. Esto es un enlace directo a lo que pasó con Enoc. Enoc caminaba con Dios y nos fue traspuesto para no ver muerte. Aquí está bien claro. La otra cosa que se nos dice aquí son las vestiduras. Personas que no han manchado sus vestiduras. Las personas que se queden en el rapto son personas que tenían sus vestiduras manchadas y las lavaron con la sangre del Cordero, dieron su vida para estar con el Señor. Nuevamente, contraste enorme. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire la diferencia de el que venciere será vestido de vestiduras blancas a personas que tenían su vestidura manchada y la emblanquecieron con la sangre del Cordero. ¿Ok? A la iglesia raptada se le da las vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí no dice el que venciere limpiará sus vestiduras con la sangre. No dice eso. Se nos va a dar vestiduras blancas. Contraste enorme. Dos tipos de personas, de multitudes para dos eventos completamente diferentes. En el mismo tema de las vestiduras, porque esto es un tema bien importante, otras personas que tienen sus vestiduras blancas no solamente son los que fueron arrebatados, sino los que murieron en el Señor en tiempos pasados. Apocalipsis 6 del 9 al 11, que estos son los que resucitarán primero y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntos con ellos.
Pues estos son. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bien, ahí está ya lo que acabo de decir, ahí está el texto bíblico. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Nuevamente, y se les dieron. A estas personas también se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen un poco más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las vestiduras tienen que ver y hacen la separación entre los dos eventos. Si hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Si nuestras vestiduras el Señor nos va a dar nuestras vestiduras blancas para estar con Él, y los que mueran en la tribulación van a lavar, porque tenían sucias sus vestiduras, por eso no se fueron al cielo, a lavarlas con la sangre del Cordero, dando sus vidas. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está puesta para ira. O sea, en el tiempo de la ira, cuando se estén desatando todas las copas de la ira, todos los juicios, todo, la iglesia no va a estar. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira. Sencillo. De la misma manera que la palabra nos dice que en los tiempos, como en los tiempos de Lot, ¿qué hizo el Señor antes de llevar el juicio a Sodoma y Gomorra? Sacó a los de él, sacó a Lot con sus hijas y su esposa, pues, los sacó. ¿Y qué hizo? Vino el juicio. No vino el juicio con Lot adentro. Por eso Jesús también nos dice como en los tiempos de Lot. Porque Jesús no dice las cosas por casualidad. Ay, mira, si esto se oye igual que lo de Lot, lo voy a decir porque pega. No. Jesús habla, y cuando habla, Él habla por algo. Y por último les voy a traer Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si con este versículo, nada más, aunque yo no haya dicho nada más en todo el video, usted no cree que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pues usted tiene serios problemas cognitivos. Su comprensión de lectura, no sé, mi amigo, qué usted va a hacer. Porque más claro que este texto no hay nada. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es más que obvio que la segunda venida es un evento completamente aparte, un evento enorme, grandísimo, donde todo ojo le ve, donde el Señor viene en toda su gloria. Y el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pisa la tierra, por lo tanto, son dos eventos completamente diferentes. Si Cristo no pisa la tierra, no es la segunda venida. Si todo ojo no le ve, no es su segunda venida, por amor a Dios. Vamos a entender lo que leemos. ¿Ok? Así que no, esto no debe ser algo muy difícil de entender. Segunda venida, evento enorme, con toda su gloria, con todos sus ángeles. Arrebatamiento, se nos rapta hacia el cielo, transformados, y Cristo nos espera en las nubes. El arrebatamiento, un evento sorpresa que nadie sabe cuándo viene. La segunda venida, tenemos escritas unas claves que nosotros podemos deducir un aproximado de cuándo eso ocurre. Digamos que pues se quedó en el arrebatamiento, se quedó en la tierra, ¿no? Usted sabe que usted saca cuenta, los primeros 3 años y medio pasan, usted sabe que ese gobernador que se va a quedar en la tierra
a cargo de todo, va a sentarse en el trono y decir que es Dios a los 3 años y medio. Eso usted puede saber cuándo aproximado va a pasar. De ahí, usted sabe que tiene 3 años y medio más para la segunda venida del Señor. Y usted sabe que en esos últimos 3 años y medio usted va a ver 2 personas predicar por todo Israel que luego van a ser, sus vidas les van a ser quitadas y estos van a ser arrebatados. Una vez eso suceda, usted tiene un tiempo aproximado de cuando eso sucede a la segunda venida. Usted puede estar preparado. Usted puede estar preparado. Diferente a el arrebatamiento que usted tiene que velar, como se nos manda, para cuando venga el Señor no nos coja durmiendo. Eventos completamente diferentes. Espero que este video le haya sido de edificación. Si tiene dudas o preguntas, en confianza déjemela en la cajita de comentarios. Si usted entiende que el video edifica, puede compartirlo, puede dejarnos un like, su opinión también. Gracias por haber estado hasta el final del video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y hasta el próximo.